Precisamente el movimiento que podríamos calificar de regionalista catalán tiene su origen en un tal Valentí Almirall que va a fundar, un hombre que procede del republicanismo federal y que funda en 1882 el Centre Català y que publicaría un poco después, unos años después, en 1885, un memorial de agravios, según el cual pues hablaba de una historia que nos suena mucho, ¿no? De las cosas que Madrid o que España le debía a Cataluña. De cualquier manera, se manifestaba la fidelidad a la monarquía y se exigía o se reclamaba una amplia autonomía. El libro fundamental de Almirall es Lo catalanisme, en el que de alguna forma tenía en su cabeza, tenía en mente un resultado que sería bastante semejante a la opción o a la decisión que se había tomado en el Imperio Austrohúngaro, que era quizá el imperio más variopinto, más variado étnica, culturalmente que había en Europa, y que había concedido al Reino de Hungría una amplia autonomía hasta el extremo de que la propia entidad imperial había pasado a llamarse Imperio Austrohúngaro. Con la surgirá un poquito después, ya en 1891, la Unión Catalanista, que tiene además un periódico que es la Renaixença, un periódico fuerte, que es de carácter conservador, nuevamente fiel a la monarquía y a la unidad española, y publicará en 1892 las bases de Manresa, que hablan de una especie de organización confederal dentro de la monarquía española. Y surge entonces la crisis del 98, cuando los intereses catalanes pues se considera que no han sido convenientemente defendidos por el gobierno central, por la monarquía española, y que quizá sea momento en que los propios catalanes se preocupen al menos de sus cuestiones económicas o de aquellas que les afectan. Así que la crisis del 98, entre todas esas repercusiones que habíamos comentado de carácter psicológico, también tenía unas repercusiones dentro del nacionalismo, unas repercusiones políticas por la parte del nacionalismo, pero también unas repercusiones económicas por la defensa de los intereses de esta alta burguesía, que es ahora, en 1898, cuando comienza a implicarse en este proceso, digamos, en este proceso de formación de esas formaciones o de esas agrupaciones políticas nacionalistas. Bien. En 1901 surge la Lliga Regionalista, que va a ser el gran partido conservador nacionalista en Cataluña, fundado por Enric Prat de la Riba y por Francesc Cambó, por Enric Prat de la Riba y por Francesc Cambó, que tendrán una muy buena relación con el gobierno de España y que incluso participarán en algún gobierno de concentración nacional en el periodo de Alfonso XIII. Precisamente la Lliga Regionalista va a ser fuerza hegemónica en los ayuntamientos catalanes hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. En el caso del nacionalismo vasco, es un nacionalismo que también tiene su origen en el carlismo, en la defensa de los fueros que se liquidaron en 1876, pero tiene una mayor fuerza el sector agrario. El País Vasco es más agrario también, que pueda ser el caso de Cataluña. Pero nos encontramos con que desde un primer momento el peso del elemento agrario es mucho más fuerte, y junto al elemento agrario es la defensa de lo tradicional, la defensa de la catolicidad del País Vasco, y desde muy pronto se establece una clara diferencia étnica, incluso cultural. La lengua vasca es una lengua que no tiene parangón, que no tiene semejante en la península, que no tiene semejante en España, y parece que esto es argumentado como un rasgo de identidad que marca pues esas diferencias notables que los catalanes en este sentido no tienen.
Desde el primer momento, la aparición de la formación más fuerte dentro de este pensamiento, que será el Partido Nacionalista Vasco, fundado en julio de 1895 por Sabino Arana, desde el primer momento tiene un componente antiespañol que no tenía el nacionalismo catalán. Su lema, Dios y ley vieja, o Dios fueros ley vieja, es una perfecta declaración de principios en la búsqueda de una tradición que cuando comience a tener mayor fuerza durante el periodo republicano a partir de 1931 será, con cierta gracia, denominado este País Vasco, estas vascongadas, por Indalecio Prieto, el líder socialista, como un Gibraltar vaticanista en España. Bien, en un principio la pequeña burguesía vasca y los elementos agrarios fueron los que dominaron el partido, pero ante la poca eficacia de las líneas que habían marcado, empezaría a tomar protagonismo y mayor participación los elementos de la burguesía industrial y comercial mucho más moderna que limaron esa ideología nacionalista, antiespañola e independentista por una línea más autonomista, podríamos decir, a la catalana. Bien, hay otras formaciones en Valencia, donde está el partido de Vicente Blasco Ibáñez, que tuvo cierto protagonismo también. En Galicia también hubo unas manifestaciones que no pasaron de lo meramente cultural, y algo más intensas fueron el regionalismo andalucista de Blas Infante y la formación de un partido andalucista. Pero bueno, son casos menores en comparación con los catalanes y los vascos. Y luego veríamos el otro gran elemento del movimiento de la oposición real a Cánovas y a Sagasta, o al turnismo, a los partidos turnistas, que sería el movimiento obrero. El movimiento obrero, que también lo vamos a hacer rápidamente, la Internacional Obrera presentaba dos corrientes paralelas y con el tiempo enemigas, como eran los marxistas y los anarquistas. Y los dos buscaron representación en España a partir de 1870, el inicio de la década de los 70. Veamos los anarquistas. Los anarquistas desde el primer momento gozaron de bastante desarrollo en España. Parece que cuando Kropotkin y Bakunin idearon esta opción o esta ideología, parece que hubiesen pensado en España, en el carácter español, un carácter rebelde y contrario a la organización y a las formas de cualquier Estado, según parece. Los anarquistas tuvieron importancia en la zona de Andalucía, pero también en torno a la industria catalana. Se vieron favorecidos con la ley de asociaciones de Sagasta, del periodo de Sagasta, en 1887, y fundarían la Federación de Trabajadores de la Región Española, que estaría dentro de la AIT, dentro de las asociaciones internacionales de los trabajadores. Desde el primer momento, los anarquistas, que fueron fuertes en Andalucía, en el campo andaluz y en algunos sectores de la industria catalana, de la industria textil, se dividieron entre aquellos que optaron por una acción violenta, terrorista, como la Mano Negra, por ejemplo, que cometió asesinatos en Andalucía y que también fueron muy aireados por la prensa oficial o por la prensa adicta o próxima a los gobiernos, pero que mantenían esa actitud de la propaganda por el hecho. La mejor forma de darse a conocer era llevando a cabo actos terroristas, actos violentos. Frente a ellos se encontraban una opción anarcosindicalista, que era partidaria de la lucha obrera mediante la manifestación y la huelga, que tenía la defensa o que mantenía al menos unos comportamientos mucho más pacíficos y más respetuosos. En segundo lugar estaban los marxistas, los socialistas. En segundo lugar, porque he citado a los anarquistas los primeros, aunque es cierto que los anarquistas tuvieron más implicación y más arraigo dentro de esta España de la década de los 80 y 90 del siglo XIX. En 1879, Pablo Iglesias, que era un
un tipógrafo, un obrero con formación, un obrero con mayor formación, pues fundaría, ya digo, el 2 de mayo de 1879 fundaría el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que reconocía que la lucha obrera necesitaba de un respaldo en el Parlamento, es decir, una lucha política, y por eso se fundó este partido que aceptaba la participación política y aceptaba el juego democrático o el juego liberal, aunque no fuese este su objetivo. El Partido Socialista Obrero Español se construía sobre tres bases fundamentales. La primera, que era evidentemente la teoría de la lucha de clases marxista, en la que el poder político tenía que acabar en manos de la clase trabajadora y que llevaría a la propiedad colectiva común, social, socialista o comunista, y que acabaría en su enfrentamiento con las restantes clases sociales, llevaría al triunfo de la clase obrera y al establecimiento de la dictadura del proletariado. En segundo lugar, se dibujaba un programa político, que ya digo que fundamentado en esa lucha obrera, en ese reconocimiento de la lucha de clases, llevaría al único partido y al triunfo de esta única opción política, eliminando a las restantes. Y la tercera era, si acaso, la más asequible o la más aceptada, la más comprensible por parte de la sociedad española, que era el hacer una amplia reivindicación de las medidas políticas y económicas tendentes a mejorar la calidad de vida y de trabajo de los españoles, sobre todo del proletariado y del campesinado español. Bien, y bueno, las dos formaciones políticas fueron muy activas en los socialistas más en las industrias y los anarquistas más en el campo. Participaron de una lucha urbana en cuanto a la formación, la convocatoria de huelgas, la organización de manifestaciones. En el caso anarquista, esas pinceladas violentas que hemos comentado y que no se dieron en el Partido Socialista, que optó más por una lucha sindical, particularmente a partir de 1888, cuando se crea el gran sindicato socialista, que es la Unión General de Trabajadores, la UGT. Y fueron movimientos que fueron contando con apoyos, se entendieron bien con las minorías republicanas, incluso llevaron a hacer una conjunción republicano-socialista que llevaría en 1910 a Pablo Iglesias al Parlamento, siendo el primer diputado socialista o el primer diputado obrero que alcanzaba esa presencia en las Cortes o en el Parlamento español. Bien, y acabaríamos aquí entonces con esta primera parte de la Restauración, para pasar a la segunda parte de la Restauración, que no sería otra más que la que conoceríamos como la crisis del sistema de la Restauración y, de otra manera, el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII estaba llamado probablemente a ser el momento definitivo de España, en la que todas las crisis que se habían ido dibujando en el siglo XIX se habían ido resolviendo, y la serenidad y la estabilidad que daba el sistema canovista, el sistema turnista, pues permitiría que España, con el cambio de siglo, con la llegada del nuevo rey Alfonso XIII, en 1902, pues supondría el progreso, el desarrollo económico, la vitalidad de la sociedad española y la consecución o el desarrollo verdadero de un sistema liberal y democrático que superase la simple fachada que había sido el sistema de Cánovas en el último cuarto del siglo XIX. Bien, España se encontraba con unas características que definían precisamente su comportamiento y que definían el momento en el que se encontraba esta España de cambio de siglo, esta España finisecular. Por una parte, hablaríamos de un retraso económico considerable, que en buena medida comprensible por el convulso siglo XIX, que empieza con una invasión francesa, que continúa con una guerra carlista, que se desarrolla a lo largo, al mismo tiempo que se construye el Estado liberal, con innumerables pronunciamientos,
militares que llevan a la inestabilidad de los gobiernos y a la fragilidad de los mismos que se suceden en periodos muy cortos. También hay un retraso cultural evidente. España es un país con una fuerte analfabetización que ya es de alguna forma denostada y criticada o denunciada por los políticos regeneracionistas, que con la figura de Joaquín Costa dijo aquello de despensa, que me acabo de olvidar ahora precisamente, escuela, despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid. Es decir, la escuela, la formación, la instrucción, la mejora de los conocimientos de la población española que supere su analfabetismo crónico. La despensa, mejorar las condiciones de vida y por lo tanto de trabajo y de alimentación. Y 7 llaves al sepulcro del Cid, es decir, dejemos la historia en su lugar, dejemos las glorias del pasado y vivamos un presente que no es precisamente glorioso. Esa es la base del regeneracionismo que tinta las actitudes y los comportamientos de los primeros gobiernos del siglo XX, tanto los gobiernos conservadores de Maura como los gobiernos liberales de Canalejas, pongamos por caso. España tiene un ejército enorme, un ejército grande, consecuencia también de ese siglo XIX, que tanta guerra, tanto conflicto digamos que ha crecido excesivamente, un ejército excesivamente enorme, con muchos mandos, con pocos recursos, con un armamento anticuado y que ha quedado claramente demostrado en la guerra contra los Estados Unidos en 1898. Este conflicto y otros ha desprestigiado al ejército, ha perdido fuerza, ha perdido popularidad de la población española, y recordemos que en el siglo XIX fueron los militares precisamente los más populares y los que encabezaron los gobiernos y que movieron a las masas precisamente a que les siguiesen. Entonces el ejército ha ido alejándose de las clases populares y en buena medida es interpretado, es considerado por importantes sectores de la población española como un aliado firme del gobierno, un aliado firme incluso de la represión, algo que le ocurre también a la Iglesia, que se va a identificar de esta forma tan negativa por algunos sectores de la población española, que no por todos. El régimen político corrupto y de todos conocido, pues también está empezando a mostrar su decadencia, está empezando a mostrar sus deficiencias y sus debilidades. Y finalmente tenemos un movimiento obrero cada vez más fuerte, cada vez más mayoritario por el propio desarrollo económico español en la industria, pero también por las malas condiciones de vida de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo, y también el auge de los nacionalismos emergentes, particularmente fuerte y notable a partir de esa crisis del 98. Bien, veamos rápidamente, ya no vamos a extendernos mucho más, pero empezaremos a ver la evolución política del periodo. Y en primer lugar nos encontramos con la alternancia que el Pacto del Pardo ya había establecido con firmeza entre los dos grandes partidos turnistas, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Lo primero que hubo que hacer frente fue a la crisis de protagonismo o a la crisis de liderazgo de los partidos. Cánovas había muerto asesinado en 1897 y Sagasta moriría en 1903. Entre 1902, que alcanza la mayoría de edad Alfonso XIII, y 1905 gobernaron los conservadores, y entre 1905 y 1907 los liberales. No encontramos políticos de la talla de los dos grandes colosos del turnismo del último cuarto del siglo XIX, aunque veremos que en el bando conservador Raimundo Fernández Villaverde y sobre todo Antonio Maura ocuparán los puestos de mayor protagonismo. En el campo liberal será Montero Ríos, Segismundo Moret y sobre todo José Canalejas, aunque también habrá otros personajes como el conde de Romanones. Bien, veamos entonces la primera
la primera crisis que va a salpicar el desarrollo o la evolución política del periodo. Es la crisis del Cucut, en el que un pequeño incidente, un chiste, una pequeña broma satírica en una publicación que se llama Cucut, que está asociada a la Veu de Cataluña, que es un periódico importante en Barcelona y que es el órgano oficial o extraoficial de la Lliga Regionalista. Es un chiste que pone en solfa pues, el honor militar o la eficacia de los militares en las guerras últimas. Se ve contestado de forma airada por los militares que destrozan o destruyen los locales de impresión del periódico, Efectivamente, el Cucut, el ataque de los militares a esta publicación regionalista o esta publicación nacionalista, destapa toda una actitud del ejército en toda España hacia los gobiernos y cómo precisamente los gobiernos amparan a los militares, provocándose la quiebra del gobierno en estos momentos, el gobierno liberal, que caerá y que dará la razón a los militares con la llamada Ley de Jurisdicciones de 1906, que lo que hace es establecer que serán los tribunales militares los que decidan sobre determinadas ofensas a la patria o al ejército. Bien, esto supone la ruptura entre el gobierno central de Cataluña y la formación de un frente común de los partidos catalanes, que salvo el partido radical republicano de Alejandro Lerroux, que tiene una fuerte implantación en Barcelona, y salvo este, que queda fuera, todos los demás partidos nacionalistas y partidos republicanos formarán lo que se llamará Solidaritat Catalana, que ganará las elecciones y que será la fuerza dominante hasta 1923 aproximadamente. En 1907 regresan los conservadores y Antonio Maura lleva a cabo una serie interesante de reformas que se verán truncadas por la Semana Trágica. La Semana Trágica es consecuencia de la crisis en Marruecos. La crisis en Marruecos viene provocada por la presencia del ejército español y de intereses económicos que van a ser víctimas de ataques de los nativos del lugar próximo a Melilla, las cabilas rifeñas, que exigirán del ejército del gobierno español el envío de tropas. Estas tropas serán festejadas y despedidas con entusiasmo en algunos lugares de España, como en Andalucía, por ejemplo, pero sin embargo en otros lugares pues serán contestadas de forma airada con la movilización de los reservistas que van a la guerra. Y esto ocurre particularmente en Barcelona, donde la población se moviliza y estalla una revuelta que durará 7 días, la semana trágica, precisamente, que será una explosión de violencia, en la ciudad de Barcelona, que obligará a la intervención militar entre el 26 de julio y el 2, 3, 4 de agosto, aproximadamente una semana, a grito de abajo a la guerra, que vayan los ricos y todos o ninguno. Bien, la represión fue fuerte, hubo varias condenas a muerte, hubo una represión, encarcelamiento y la obligación a pagar desperfectos. Muchos edificios religiosos y públicos ardieron, y que generó una oleada de protestas en toda España contra España y contra el gobierno de Maura, al grito de fuera Maura. Esto hace que el rey, que Alfonso XIII, destituya a Maura y entregue el poder a los liberales, a Segismundo Moret en un principio y luego a Canalejas. Quizá para salvar el sistema, para salvar el turnismo, los liberales por primera vez se desentendieron del Pacto del Pardo y actuaron o votaron o gobernaron en contra de precisamente los conservadores. Llega así José Canalejas, que es un
político muy interesante que lleva a cabo una serie de reformas también con el espíritu regeneracionista que tenía Maura también. Lleva a cabo una serie de reformas importantes que se verán truncadas precisamente con su asesinato a manos también de un anarquista. Pero bueno, llevó a cabo una ley del ejército que acababa con el derecho de los ricos o de las personas que se lo puedan permitir a pagar por no ir a cumplir con el servicio militar. Se hizo una ley de mancomunidades que reconstruía las relaciones deterioradas con Cataluña, la ley del candado que limitaba las órdenes religiosas, llevó a cabo importantes reformas económicas, fortaleció al Ejecutivo frente a la corona y también llevó a cabo algunas reformas de tipo económico que ayudaron a mejorar la condición de los españoles, como por ejemplo la creación de lo que sería la base del impuesto sobre la renta y también colocando al Estado como árbitro de las relaciones laborales y también lo que sería el origen de precisamente pues vamos a decir, de la seguridad social, un sistema de pensiones que podría acompañar en la vejez, de la jubilación a los trabajadores. Bien, decía que Canalejas fue asesinado en 1912 por un anarquista, Manuel Pardiñas, y esto pues volvió a sumir a España en otra vez la alternancia de los partidos políticos y la desaparición de un importante elemento como había sido Canalejas. La verdadera oposición, la socialista, la republicana y la del movimiento obrero en general, pues fue avanzando y fue cercando o fue cada vez sometiendo a mayor presión a los partidos turnistas. En esto vino la crisis de 1917 o la crisis de 1914, como queramos verla. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el gobierno del Partido Conservador, con la presidencia de Eduardo Dato, declara la neutralidad de España. Esto benefició económicamente a España al mismo tiempo que la perjudicó. ¿Cómo es posible estas dos cosas? Bueno, España se declaró neutral y pudo negociar y pudo vender a los dos bandos indistintamente, puesto que nada le unía a ninguno de los dos y además se había declarado amiga universal de cualquier país. Esto permitió que las empresas españolas mejorasen su producción, porque podían vender indistintamente y aprovechando que muchas naciones habían derivado toda su producción económica hacia el esfuerzo de guerra. Bien, entonces España asiste a un momento de crecimiento económico, pero este crecimiento económico favorece fundamentalmente a los grandes empresarios o a los empresarios, puesto que los trabajadores no ven mejoradas sus condiciones laborales, sus salarios, y por contra ven que se produce una inflación considerable. Los precios que se consiguen en el extranjero son superiores a los precios del mercado nacional, con lo cual aumentarán los precios nacionales para compensar a los extranjeros. Es decir, que la capacidad adquisitiva de los españoles será menor. Todo esto supone, pues lógicamente, un desconcierto y también un disgusto entre la población española que lo manifiesta en considerables revueltas y protestas populares. Cuando acabe la guerra y los países vuelvan a recuperar su economía, la economía española volverá otra vez a bajar, porque ya no será tan necesaria su participación en la economía europea. Hecho que provocará un descenso de la producción y por lo tanto el despido de mano de obra, con un incremento mayor de la inestabilidad y de la protesta social. La guerra también tuvo repercusiones políticas para los españoles. Los principios del presidente Woodrow Wilson, presidente norteamericano, que defendía los nacionalismos europeos, fue estímulo para los nacionalistas españoles, que también querían que se reconociesen sus derechos y sus peculiaridades, como se había hecho, por ejemplo, con las naciones balcánicas, que fueron las más favorecidas, en cierto modo, tras la guerra y tras la paz de Versalles, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. En 1917, durante la guerra todavía, se produce la triple crisis, una crisis militar, una crisis parlamentaria y una crisis social o económica. El descontento militar, la primera, es cómo surge una especie, podríamos decir, de sindicato
de sindicato militar en el que un grupo de oficiales del arma de artillería, fundamentalmente, el coronel Márquez, que va a reivindicar un trato igualitario para los oficiales de la península y los oficiales africanos. Los oficiales africanos que combaten contra los rebeldes y que están en una situación vamos a decir, una situación activa continuamente, tienen mayor facilidad para los ascensos y también cobran unos salarios más elevados. Protestarán y se moverán como un auténtico sindicato de clase, consiguiendo el reconocimiento de algunas de sus reivindicaciones. Estas juntas de defensa del coronel, dije de artillería, pero no es de artillería, es de infantería, el coronel Benito Márquez Martínez. Bien. La crisis política vendrá con un fortalecimiento del gobierno de Madrid, del gobierno conservador que actúa de forma autoritaria y que llegará a suspender el Parlamento, provocando la formación a la convocatoria de un Parlamento paralelo en Barcelona, que será la Asamblea de Parlamentarios, así se conocerá, en la que no tendrá mucho éxito, mucha participación, pero que sí que manifiesta, pues eso, la intención de acabar con el turnismo, de convocar unas elecciones a cortes constituyentes, cambiar la Constitución y favorecer actitudes como, por ejemplo, las actitudes nacionalistas o regionalistas, ya que estamos en Barcelona. Serán rápida y fácilmente disueltos por las fuerzas de orden público. Y en tercer lugar, y muy importante, va a ser la crisis económica y social, que algunos relacionan con el que se conocerá como el trienio bolchevique. Otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue el impacto de la Revolución Rusa y el ejemplo para los movimientos obreros de toda España. Hubo una propuesta de huelga general en agosto del 17 que no llegó a fructificar, en la que participaba la UGT y el PSOE por un lado y la CNT y republicanos por otro. La CNT, los anarquistas, se desmarcaron y esto hizo difícil el triunfo de esta huelga general. Pero la tensión social iba en aumento cada vez mayor y se plasmará en esa violencia anarquista que decíamos en el campo andaluz con la ocupación de tierras o el ataque a determinadas, a los registros, a los ayuntamientos, donde se quemaban en los registros de la propiedad los títulos de propiedad. Es una situación de gran tensión, con asesinatos de propietarios, y en Barcelona derivará a lo que se conocerá como la época del pistolerismo, en la que los pistoleros y terroristas anarquistas perseguirán a los patronos, y estos a su vez se defenderán formando un sindicato libre y contratando a pistoleros que llevarán a cabo una contraacción o un contraterrorismo. Estos años del pistolerismo pues saldaron con casi un centenar de muertos y el doble de heridos, miles de detenidos, y se hizo famoso con la presencia del gobernador Martínez Anido, que incluyó aquello que le dio carta verde o luz blanca, jugando con los colores, a aquello que se conoció como la ley de fugas y que intentaba tomar la justicia por su parte, por su justicia de forma directa y abusiva, violenta, que era cuando los miembros de los sindicatos anarquistas eran detenidos, se les aplicaba la llamada ley de fugas, que era matarlos sin permitirles que llegasen a la justicia o que llegasen a la cárcel. Era un intento de establecer una ley del talión, una ley agresiva y violenta que sirviese de amenaza para cometer más delitos. Bien, ante esta situación complicada estallará el conflicto en Marruecos. España quiere ejercer su autoridad definitivamente sobre los territorios del norte de África, del norte de Marruecos, que le ha concedido la conferencia de Algeciras de 1910, y después de la Guerra Mundial España y Francia intentan afianzar su presencia en las tierras marroquíes. En el caso español se intenta ocupar de forma más eficaz los territorios al sur de la ciudad de Melilla, y en una operación muy mal organizada se llegará a el llamado desastre de Anual, en el que entre 10.000 y 14.000 soldados españoles murieron y pusieron en peligro la propia ciudad española de Melilla. Estos hechos
que derivarían en una acción desde el no, una acción de investigación desde el propio ejército español y desde el gobierno, como muy pocas o nunca se había hecho en España y rara vez en otros países. Se conoce como el informe Picasso y fue un estudio pormenorizado de todas las acciones y los errores cometidos, buscando quiénes habían sido los responsables y los culpables de estos errores. Pero no llegó a discutirse este informe Picasso porque en 1923, en septiembre del 23, el capitán general de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, daba un golpe de Estado y establecía la dictadura con el apoyo o con la complicidad, si queremos, o la aquiescencia del rey Alfonso XIII. Alfonso XIII salvaba la corona con el golpe de Estado de Primo de Rivera, pero sabía o debía saber que este apoyo o este consentimiento unía su destino al del dictador. El dictador Primo de Rivera gobernará de 1923 a 1930, diferenciando dos periodos. El que llamaríamos directorio militar hasta aproximadamente el 25 y el directorio civil desde el 25 hasta el final del 30. Directorio porque nunca se habló de dictadura, se habló de un directorio. Un directorio que se apoyó en un partido político, en la formación de un partido político que tenía que dar soporte social a lo que sería la propia dictadura o el propio gobierno. Ese partido político, que es la Unión Nacional, no recuerdo ahora el nombre exactamente del partido, es la Unión Nacional, vamos a decir que es la Unión Nacional, ya lo buscaréis si hay que rectificar, se rectifica, y esta Unión Nacional intentó ser la base social que apoyaría al régimen, que además apoyaría también en un parlamento que sería la Asamblea Nacional Consultiva y que buscaba el mayor apoyo social de la población española. Es curioso, pero Primo de Rivera en un principio contó con enormes apoyos y muy variados, desde el ejército y la población civil en general hasta el Partido Socialista Obrero Español y la UGT. Las mayores enemistades se encontraron en los partidos que eran perjudicados por el golpe de Estado, como serían los partidos turnistas, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y por supuesto el anarquismo, que fue perseguido, así como también los partidos nacionalistas. En economía se consiguieron luces y sombras. Es el comienzo de la primera industrialización en España, coincide además con los felices años 20, y se llevan a cabo, por ejemplo, la fundación de monopolios como puede ser CAMSA con el petróleo. Se llevó a cabo una política de obras públicas muy interesante y se favorecieron los focos de industrialización y una legislación social y laboral que tenía su origen tanto en el pensamiento de la Iglesia, pensamiento social de la Iglesia, como en medidas que estaban triunfando en Italia en esos momentos con el fascismo de Benito Mussolini. Pero el tiempo deterioró al dictador, deterioró a su gobierno, que había tenido un éxito enorme, fulgurante, en la reconquista de Marruecos, con el desembarco de Alhucemas y una campaña militar exitosa que liberó a los presos españoles y acabó con la rebeldía rifeña de Abdelkrim. Pero ya digo que el dictador comenzó a perder apoyos en la población civil, perdió apoyos incluso en el ejército. Los socialistas también le dieron la espalda y el propio rey, ante las circunstancias, le retiró su apoyo. En enero de 1930 el dictador presentaba su dimisión y se dirigía al exilio en París, donde moriría unos pocos meses después. Y aquí acabaría este periodo, que se solaparía ya con la proclamación de la República. Sería el periodo intermedio que ya lo hemos contado con la República, que sería precisamente esa dicta blanda que intentó volver a lo anterior a Primo de Rivera y que fracasará considerablemente.